Amados hermanos, les bendigo, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. En este día, deseando de corazón que cada uno de ustedes en medio de esta situación que estamos viviendo, estén haciendo iglesia en casa, comunión con sus hijos, esposa, familia, gente que esté en su hogar, esperando que los estudios que se están entregando a través de esta red social haya sido de bendición y siga siendo de bendición para ustedes. El día de hoy quisiera compartir algo que normalmente nos suele ocurrir. Es una palabra interesante en la cual vamos a estar compartiendo varios versículos. Y si hablo de esto en forma humana, sobre la intercesión. Intercesión significa poder abogar y poder ayudar a otro. Si yo tengo alguna situación complicada que solucionar, busco a alguien que me ayude a solucionarlo. Y ese alguien va a interceder por mí frente a cualquier situación que esté viviendo. Por ejemplo, si yo tengo un amigo, ¿verdad?, que necesite un trabajo en un lugar, y en ese lugar el dueño de la empresa o el que está a cargo es un amigo mío. Por lo tanto, si él acude a mí, yo voy a hablar con él para que él pueda entrar a trabajar. Yo estoy intercediendo por él, humanamente lo estoy hablando. También si por alguna razón alguien no respetó un discopare, ¿verdad?, y necesita sacarse la multa que le pasaron, me va a decir, tú conoces al capitán, teniente, ¿podrías tú hablar con él para que...? O me llama por teléfono en la situación y yo obviamente voy a hablar con él y probablemente él no le va a sacar el parte, lo va a salvar de alguna manera. Hay muchas situaciones que vivimos de interceder por otro. Siempre estuvimos acostumbrados en el pasado a hacer esa intercesión, por decir así, por otras personas. Pero eso fue un pasado. Si yo analizo las cosas humanamente, muchos de nosotros de alguna manera hicimos un favor a otro, poniéndose en el caso de ellos y tratando de ayudar y salir de las situaciones que están viviendo. Pero ahora, cuando ya podemos entender que conocemos la palabra, y frente a eso ya nos podemos actuar de una manera personal. Ya no podemos interceder. No voy a orar y no voy a recurrir a un lugar que necesiten de mí y me van a decir, mire, ¿sabe qué? Vaya a orar, tengo esta persona enferma, está en la UCI, está en un lugar extremo de enfermo. Cuando yo vaya y si él en la oración yo oro en el nombre de Pedro, Juan, Diego, o en mi nombre, no va a suceder algo, no va a suceder nada, no voy a recurrir al pasado para hacerlo. Si hay alguien que siempre ha hecho esta tarea y la sigue haciendo, hay dos grandes intercesores en la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que intercede, dice la palabra, con gemidos indecibles. Y en esta parte muchas veces nosotros confundimos. ¿Somos intercesores nosotros? Como nosotros en el pasado ayudamos a alguien en esto. ¿Podemos interceder ahora de orar, clamar, gemir, como dice la palabra, suplicar por nuestros hermanos y por aquel que va a acudir a nosotros? ¿Tenemos esa autoridad para hacerlo? Conforme a la palabra vamos a ver una claridad sobre la intercesión, para que no se confunda. Muchas veces nosotros cuando oramos y la persona sanó, salió de la UCI, ¿no es cierto?, salió del estado que estaba, y en esa parte nosotros tenemos que tener un cuidado tremendo. Porque podemos decir, él sanó, él se liberó de lo que tenía, la enfermedad, porque yo fui a orar. Porque yo oré y el tal de allá sanó, la otra persona hizo un milagro porque yo fui.
Y en esa parte nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, por la palabra, fuimos enseñados a orar, a interceder, pero no porque yo fui. Yo puedo hacer muchas cosas. Si yo me llevo la gloria que no me corresponde, no va a suceder nada ahí. Simplemente cuando yo voy a orar, tengo que entregar en la oración y en el resultado de la persona que estaba enferma, sanó, hubo un milagro, esa gloria se la lleva nuestro Señor Jesucristo, porque en el nombre de Él yo declaré sanidad. Por lo tanto, el Padre es honrado, el Señor Jesucristo recibe gloria y el Padre igual. ¿Por qué? Porque yo intercedí con la unción y el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es la intercesión. La intercesión es el acto de orar en favor de otro u otros. Es ponerse en el lugar de otros. Si no oramos con pasión, entendiendo la situación que está viviendo la persona que voy a orar, si no tengo esa unción y ese poder de sentir, tal vez no va a suceder nada. La oración es un clamor, es una súplica, un ruego, es ayunar, es pedirle al Padre en el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre fue Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El señorío del Señor Jesucristo está en todo. Así como la majestad, como la reverencia, el poder y la unción que tiene el Padre fue transmitida al Hijo, y el Hijo, cuando volvió al Padre, se sentó a la diestra de Él. Si nosotros analizamos cuando ellos intercedieron desde el inicio, estaban los tres. ¿Y quiénes son los visibles en este tiempo en la tierra? Los que son visibles en esta tierra, los que interceden en oración, es la iglesia. Escrito está que Él, cuando salió triunfante de la muerte, salió y dice que resucitó y le dio el poder a la iglesia para que pusiera bajo sus pies al enemigo. Por lo tanto, la iglesia tiene el poder, tiene el Espíritu Santo que está en y con nosotros, y tiene el nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre, dice la palabra, se doblará toda rodilla. Por lo tanto, estamos capacitados como hijos, con unción, con ese poder del Espíritu Santo, y tenemos el reconocimiento que hemos hecho de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a ver ejemplos en el pasado, en la antigüedad, hubieron hombres con poder usados por Él, como Abraham, Moisés, David, Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Hombres grandes que fueron usados en tiempos difíciles. Muchos de ellos reyes, profetas, que fueron usados. Y si analizamos, ellos intercedieron ¿por quién? Por un pueblo que estaba cautivo, y en el caminar a la libertad, ellos hicieron una intercesión, guiados y mandados por el Padre Celestial. Fueron usados. El Señor Jesucristo fue el más grande intercesor y fue y será el más grande intercesor, el mediador entre Dios y el hombre. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 8:23 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fuimos enseñados por el mismo Señor Jesucristo a orar. Cuando Él dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro,
La oración es dirigida al Padre y luego dice él, todo lo que pidas el Padre en mi nombre será concedido. Por lo tanto, nos deja a nosotros como personas, como algo personal de lado. Si algo va a suceder, un milagro o sanidad, va a ser por que nombramos y hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel fue un verdadero ejemplo de intercesión. Por un pueblo alejado de Dios, él no condicionó a Dios por ser diferente. Daniel era un hombre tremendo, usado por Dios. Y no porque era usado, iba a ser diferente, no se iba a apartar y decir, bueno, yo voy a interceder por este pueblo pecador. Nunca él se hizo al lado, sino que él se arrepintió como el pueblo, con todos los demás, los pecados, porque era parte del pueblo. Por lo tanto, como algo especial, él no se hizo de lado, sino que se hizo al pueblo y juntos, cuando él oró, pidió perdón por el pueblo y también por él. La intercesión en Pablo dice en Timoteo 2:1 al 3, dice, exhorto en todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dice, exhorto, está pidiendo Pablo a todos, en todo. Está pidiendo que intercedan, que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no solamente por la iglesia, sino por todos los hombres. En Salmos 122:6 dice, pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. En Salmos está pidiendo que se pida siempre paz por ese pueblo escogido por él. Hemos sido enseñados a orar siempre por Israel. Y a cada lugar donde nosotros vamos a entender por la palabra que tenemos que orar donde estamos. Dice en Job 42:8, dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, pero no para no trataros ofrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Job, en su prueba, en sus dudas, en todo lo que él vivió, en esa tremenda prueba, él demostró una firmeza, una fidelidad a Dios. Él discutió con Dios, por qué le pasaba todo eso. Se quejó frente a él, pero él nunca renegó contra Dios. Y cuando Dios cuando le pide a los siervos que Job orara por ellos, les dijo claramente que él iba a atender a Job y no a ellos, porque ellos no habían creído en él. Por lo tanto, en esto nosotros tenemos que tener la claridad que cuando oramos, ¿por qué hay un respaldo en nuestra oración? Cuando hay una intercesión por alguien, ¿por qué hay respaldo? Porque el respaldo es la palabra, porque Él nos conoce a nosotros. Pero no va a conocer a alguien que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor. Y aunque la persona puede decir muchas cosas, y muchos en la tradición ponen antes que el Señor Jesucristo muchos santos, muchas personas, creyendo hacerlo bien, pero no van a tener un efecto en la oración, porque Él va a decir, yo conozco a mis hijos, yo respaldo la oración de ellos,
y no de aquellos que no le conocen. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es lo que estamos orando nosotros por su pueblo Israel. En Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muchos de nosotros hemos venido de otros lugares para estar en este lugar que Él escogió para estar. Y hemos venido a este lugar aquí. Muchas veces oramos, hemos ido a muchos lugares en esta ciudad, hemos estado en la plaza orando, intercediendo para que este lugar donde vivimos, hemos acostumbrado en el tiempo a amar este lugar porque Él permitió estar acá. Tenemos que rogar por la paz y es lo que hemos hecho para que nosotros estemos en paz en este lugar. Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Es lo que tenemos que hacer. No el Padre nos dice si pueden hacerlo, no. Nos manda a orar por todos aquellos. Si hay algo tremendo que está en este proverbio 6:16 al 21, hay un secreto grandioso que tenemos que entenderlo. Dice: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Está hablando algo muy especial. Si nosotros buscamos las virtudes que tenía nuestro Señor Jesucristo, eran virtudes tremendas que el Padre dejó en Él. Y el Padre, a través de su Hijo, nos enseñó en la palabra. Dice: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Cuando Él miraba y cuando Él hablaba, Él miraba con amor, con compasión a quien estaba dirigiéndose. Y su voz, cuando Él hablaba, cuando Él decía lo que el Padre le decía decir, lo hacía con amor, con dulzura. Él cautivaba cada vez que miraba y cada vez que hablaba. Dice: las manos derramadoras de sangre inocentes son las que no agradan al Padre. ¿Cuántas veces nuestras manos hacen cosas incorrectas? Cada vez que Él miraba y hablaba y gestionaba con sus manos, solo transmitía. Cada vez que tocaba con sus manos a alguien, de Él salía virtud. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, lo que abomina a Dios. El corazón y los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo eran perfectos. Nunca corría a algo, nunca se apresuraba. Nosotros muchas veces tenemos pensamientos y corremos a hacer algo incorrecto. Muchas veces hablamos cosas incorrectas y tenemos que aprender del modelo. El modelo que es el varón, la estatura del varón perfecto. Cada uno de nosotros en la vida hoy en día somos un modelo. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Siempre está este dicho en el mundo: hijo tigre, o eres igual, por referirse al hijo, eres igual a tu papá. ¿Qué estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Cada vez que nosotros hablamos, nos movemos, ellos cuando comienzan a crecer van a hacer lo mismo. Y cuando ya sean grandes, van a ser el fiel reflejo de lo que nosotros enseñamos. El testigo falso que habla mentiras, dice ahí, y el que siembra discordia entre hermanos.
Él nos enseña por su palabra a no hablar y no chismear, no decir mentiras y no sembrar discordia entre nosotros. Si vamos hacia afuera, vamos a escuchar descalificaciones, calificaciones como somos, y van a haber mentiras. Muchas de esas cosas estaban antes en nosotros, y hoy tiene que haber lo que es el modelo en nosotros, lo que el Señor Jesucristo por la palabra le enseñó a los discípulos y nos enseña cada día a nosotros. Lo que el Padre abomina en este mundo nos hace entender y nos enseña a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y también dice amonestación contra el adulterio. El adulterio y la fornicación es algo que Él va a tratar. Nos toca a nosotros hablar por la palabra esa condición. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu papá y no dejes las enseñanzas de tu mamá. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Ahí estoy hablando de ese modelo. Recuerda el año pasado a la estatura de un varón perfecto. El varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué dejaba que los niños se iban a Él? Porque este año tenemos, si no eres como un niño, no vamos a entrar al reino. El Señor Jesucristo nos enseña a tener la inocencia de un niño, porque Él aceptó la inocencia y en esa inocencia Él ministraba verdad, vida a cada uno de aquellos que Él se dirigía. En Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta el mismo sentir que tenía el Señor Jesucristo cuando en un momento de su muerte dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y estamos terminando en Romanos 8:26 al 28 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, al que conforme a su propósito son llamados. Estad firmes, pues, dice Efesios 6, 14 al 18, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando dice por todos los santos, nos da la autoridad que nosotros cuando oramos, al declarar el gran intercesor que tenemos, no solamente uno, tenemos dos. Si oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la unción del Espíritu Santo, que es nuestro pastor, nuestro consolador, vamos a obtener lo que el Padre pide de nosotros. Vamos a obtener un éxito en cada oración que hagamos. Él se va a manifestar con milagros y sanidades, se va a glorificar en medio de la debilidad. Y terminamos con esta palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero bendecirles, dejarles con esta palabra que puedan escudriñar, vivir
esta palabra de una manera tal cual la palabra nos enseña. Vivimos cosas especiales. Espero, amado hermano, que esté con su familia, escuchando, orando, clamando, intercediendo, no solamente por la iglesia, sino por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles en estos momentos. Quiero, hermanos amados, orar para que esto de interceder no sea una confusión para usted, sino que sea una bendición, y hágalo con autoridad, porque tiene a su favor 12 intercesores que, si usted los nombra en el Señor Jesucristo, va a tener esa sanidad del débil el cual usted se está dirigiendo. Padre justo, Padre santo, gracias. Entendemos, Padre justo, que solamente por la palabra podemos conocer que hay un solo mediador entre tú y el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él le diste toda la autoridad en la tierra, bajo la tierra y en los cielos. Él es Señor en todas las cosas. Y Él, cuando subió y está a la diestra, al lado tuyo, dejó un consolador que también es un intercesor que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que, Padre, el interceder, que esta palabra sea de ánimo, de aliento para cada uno de mis hermanos. Que esta unción, esta gracia que nosotros tenemos, el privilegio de tener un Señor, de tener un consolador que nos guiará en cada oración, Padre, que esta palabra nos incentive con poder y autoridad a orar por el enfermo, a orar por aquel débil, por aquel que necesita. En medio de esta situación que estamos viviendo, tengamos la claridad de orar, no solamente por la iglesia, sino por todo lo que está sucediendo y por aquellos que están de alguna manera respaldando y ayudando en esta situación que vivimos. Así que gracias, Padre, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les bendigo, mis hermanos. Amén.